Gracias, muchas gracias, Padre. No nos lo merecemos, pero usted ha sido muy bueno con nosotros y no quisiéramos, Señor, que nunca pasar por sufrimientos de esos, que usted no quite su mano protectora de nosotros. Gracias porque la iglesia, usted la ha bendecido, Señor. Muchas gracias, Padre. Ruego, Señor, que ahora en este momento, Señor, usted bendiga la lectura bíblica que voy a hacer, este versículo, los otros versículos que voy a leer. Y ruego, Señor, que nos hable con su palabra, Señor. Yo no tengo la suficiente sabiduría, Señor, pero usted sí, el Espíritu Santo, obrando en cada mente, en cada corazón, todo aquello que yo no pueda decir, que a mí se me escapa, que no tengo las palabras, Señor, que usted, Señor, hable a los corazones. Y Señor, y que todo sea para honra, gloria suya, para edificación, para bendición. Y Señor, y que usted obre cambios en nuestras vidas. Se lo pido en el precioso nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a abrir por favor la palabra de Dios ahí en Segunda de Pedro, en el capítulo 1, y vamos a ver solamente el versículo 1. Segunda de Pedro 1:1. Vamos a ver ahí tres palabritas muy importantes, vamos a estar analizándolas. Son palabras muy importantes para analizar. Bueno, pues estamos estudiando la vida cristiana victoriosa y pues esto que vamos a estar analizando, esto nos ayudará a meditar, a pensar y que nos ayude el Señor a través de la Escritura, a través de lo que estudiamos, a vivir mejores vidas, porque ese es el propósito, vivir vidas en victoria, vidas victoriosas en Cristo, por el poder del Espíritu Santo y por la enseñanza o edificación de su palabra. Dice el versículo: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Muy bien, hermanos. Aquí vemos tres palabritas que a mí me llaman la atención y que quiero que las analicemos juntos. Vemos, hermanos, que usa aquí la palabra alcanzado. A los que habéis alcanzado. Y cuando vemos que a los que habéis, eso quiere decir que no todos, a los que habéis. Probablemente, y yo lo he dicho en otras ocasiones, el domingo lo dije, y es algo que yo creo firmemente, y yo sé que ustedes también, que hoy en este momento, ahorita en este momento, del domingo ahorita, personas que no lo habían alcanzado, personas que no habían obtenido la salvación, ya la tuvieron. De ahorita que estoy compartiendo esto, hay personas que no han alcanzado la salvación, pero la van a alcanzar en un futuro. También sé que hay personas que pues se van a perder, porque pues es así, pero claro, no es culpa de Dios, es culpa de cada persona individualmente. Cada uno de nosotros somos responsables. Pero bueno, aquí, hermanos, dice a los que habéis alcanzado, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y luego dice una fe igualmente, y hay que poner mucha atención en esto, que esa fe igualmente y preciosa es como la de los apóstoles. Una fe igualmente preciosa como la de ellos. Y eso es lo que vamos a estar analizando, algo muy importante. Entonces, hermanos, no, las personas que no han alcanzado aún la salvación, la fe, eso se puede ver y debe de verse, debe de notarse, se puede ver eh, cuando la persona pues no practica la justicia o no hace justicia. Eso lo vamos a ver a través de la palabra de Dios. No es el propósito ofender a nadie, no es el propósito herir a nadie, sino más bien meditar, porque ese va a ser el propósito, pensar, meditar. Porque a veces aún como cristianos fallamos, a veces obramos injustamente.
Pero tenemos que darnos cuenta que cuando hacemos algo injusto, pues estamos pecando. Y una persona que vive en ese tipo de vida o en esa práctica, bueno, probablemente es porque no ha alcanzado la justicia de nuestro Dios y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí en Primera de Juan, unas dos hojitas más adelante, hermanos, por favor, Primera de Juan 2:29, y aquí nos hace un llamado, el Señor, la palabra de Dios, dice, si sabéis que Él es justo. Ahora, ¿quiénes son los que sabemos que, bueno, podríamos decir, aún personas inconversas pueden decir que Dios es justo? Pero nosotros con mayor razón, nosotros como cristianos sabemos que Dios es justo. Y dice aquí, si sabéis que Él es justo, bueno, nosotros también debemos de saber que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Y esto es bien importante. Es un versículo de mucha importancia. Si nosotros sabemos que Dios es justo, bueno, tenemos que estar bien claros, bien sabidos que todo aquel que hace justicia es porque es nacido de Dios. Y luego, hermanos, en el capítulo 3, versículo 7, luego dice, hijitos, nadie los engañe. Hijitos, versículo 7, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Entonces, hermanos, tenemos que detenernos, meditar, pensar, ¿cómo es mi vida? ¿Yo soy justo, practico la justicia o soy injusto? Puedo ser injusto con mi esposa, es la que está más cerca de mí, o ella conmigo, viceversa, porque no necesariamente es el hombre el que a veces practica injusticia con la esposa, puede ser la mujer también con el marido, o con los hijos, no sé, pero o con los vecinos, o con otras personas, no sé, como sea, pero porque en realidad, hermanos, Dios quiere que practiquemos, que seamos justos con todas las personas. Justicia, Dios quiere justicia. Dice aquí en el versículo 7, hijitos, nadie os engañe. Entonces, hermanos, el engaño puede ser autoengaño, puedo estarme yo engañando a mí mismo de pensar que, bueno, es normal que actúe de esa manera. Es normal que yo, porque todos los cristianos, pues, ¿quién no hace injusticia? ¿Quién no hace aquello? Y entonces cobijarnos con ese engaño, cuando aquí la palabra de Dios dice, hijitos, nadie os engaña. O sea, ni nosotros mismos, ni a nosotros mismos nos autoengañemos, porque dice, el que hace justicia es justo. ¿Y a qué se está refiriendo? Bueno, que es justo, que es nacido de Dios, que es cristiano, que así debe de ser el comportamiento de un cristiano. Ese debe de ser el comportamiento de un cristiano. Y pecamos, sí pecamos, pero ¿qué tenemos que hacer? Señor, vengo a pedirte perdón, perdóname, y tengo que arreglar cuentas y tengo que pedirle al Señor que me ayude a no practicar eso, porque si, o no hacer eso, porque eso es injusto y eso es pecado. Y yo tengo que darme cuenta que peco y estoy pecando y eso me hace daño a mí mismo. Porque hace daño a mí mismo, a mi vida personal, hace daño a la persona que está conmigo, a las personas que me rodean y hace daño a la iglesia o hace daño a los vecinos. Entonces tengo que estar bien claro en eso. Luego, la misma escritura nos dice que tanto como los unos y los otros, el que hace justicia y el que no hace justicia, se hace claramente visible a las demás personas. Las demás personas podemos verlo, o las demás personas pueden verme a mí. Entonces, versículo 10 de ahí mismo, de este capítulo, dice, en esto se manifiestan, o sea, en esto se hace visible. En esto se hace visible una persona, bueno, que no es justo, que no practica la justicia. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y esta es una palabra bastante dura, bastante fuerte. Pero Dios nos la dejó para que estemos examinándola y estemos nosotros pasándonos por el filtro por este filtro que es la palabra de Dios. Así que vamos una vez más ahí a segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 1, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado. ¿Qué es lo que hemos alcanzado? Porque yo creo que usted ha alcanzado, yo he alcanzado, ¿qué es lo que hemos alcanzado?
una fe igualmente preciosa que la nuestra, dice el apóstol Pedro. Dice, a los que habéis alcanzado, pero ¿cómo? Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. O sea, por su misericordia, por su amor, porque Él nos perdonó de nuestros pecados, nos lavó con su preciosa sangre, no porque nosotros seamos mejor que los demás, que nadie más, sino por su justicia, por su amor y por su misericordia. Y a través de esa justicia de Dios, a través de esa misericordia del Señor, dice que he alcanzado una fe igualmente preciosa que la de ellos, que la de los apóstoles. Y el apóstol llama a esa fe preciosa, es una fe preciosa. La compara con el oro. ¿Por qué? Porque es muy valiosa esa fe, valiosa, súper valiosa. Vale más que el oro. ¿Por qué? Porque sin la fe no podemos ser cristianos. Sin esa fe preciosa no podemos ser salvos. Sin esa fe preciosa no podemos ser justificados. No habría justificación. En Romanos 5:1 dice que somos justificados por la fe y a través de ella tenemos paz. Vea qué interesante, hermano, y eso está en Romanos 5:1. Si no lo quiere buscar ahorita, no lo busque, pero puede buscarlo después. Dice que somos justificados por esa fe, somos justos por la fe. Dice, y a través de ella, de esa fe, tenemos paz. Y cuando hay paz es todo lo contrario a guerra. Cuando hay paz, no voy a estar de mal humor, no voy a estar con coraje, de una manera incómoda para las demás personas. Tengo paz con Dios. Si tengo paz con Dios, voy a tener paz con mi prójimo, voy a tener paz con las demás personas. Y dice que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí dice en ese mismo versículo. O sea que, bueno, es algo bien importante, como para pensar, como para examinarnos y analizarnos. Porque si no hay esa paz, pues entonces lo que hay es lo contrario. Si no hay esa paz, entonces lo que hay es lo contrario, es enemistades, pleitos, es contienda y todas esas cosas que me arruinan a mí. Digo, si yo soy así, si yo vivo de esa manera y vivo engañado, y bueno, pues digo, pues quién no pelea, quién no falla, y quién no hace, y quién no es injusto, y no, pues es que yo tengo que defenderme, y es que esto, y es que lo otro. Yo me estoy haciendo daño a mí mismo, y estoy pecando contra Dios. Entonces Dios quiere que yo y cada uno de nosotros estemos sabidos, esta es la vida, este es el molde que Dios tiene para nosotros los cristianos. La fe es una fe preciosa que vale más que el oro. El Señor la compara con el oro allá en 1 de Pedro 1:7 dice que esa fe es como el oro, preciosa. Y mire, denle unas hojitas hacia atrás, hermano, por favor, ahí a 1 de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Vea que está hablando de la fe, dice, mucho más preciosa que el oro, el cual, o sea, el oro, aunque se prueba, aunque es perecedero, se prueba con fuego. Pues esa fe nuestra, esa fe suya, esa fe preciosa, quiere Dios encontrarla en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Así que, bueno, sin esa fe, sin la fe, no habría salvación, no hay salvación, no hay justificación, no hay salvación, no puedo entrar al cielo. Sin la fe no podría entrar al cielo. Me muero sin esa fe y me perdería por toda la eternidad. Es bien importante. En Efesios 2:8, no lo busque, pero ahí dice que porque por gracia sois salvos. Es un regalo de Dios, pero por medio de la fe. Y eso está en Efesios 2:8. Por medio de la fe. La fe es algo bien importante. Sin la fe, dice la misma palabra de Dios que yo no puedo ser agradable a los ojos de Dios. Yo no puedo agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice en Hebreos 11:6. Entonces, la fe es algo de suma importancia
Y la palabra de Dios también nos enseña, hermanos, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, el amor hacia la palabra de Dios, el querer leerla, el querer estar en esa relación y en esa comunión con Dios. Porque es de suma importancia para nuestra vida. Las cosas que son enemigas de Dios, las cosas que son, que no son agradables a los ojos de Dios, nos apagan la fe. Nos roban esa fe, nos la pagan. Así que es bien importante, pues, alimentar esa fe, contender por esa fe, como lo dice la Escritura. Por eso, bueno, es bien importante la fe en nuestra vida, porque sin ella, pues, no entraríamos al cielo, como ya lo dije hace un momento, no entraríamos al cielo si muero sin la fe, esa fe preciosa, que es más preciosa que el oro, pues me perdería por toda la eternidad. A través de la fe he sido salvado y a través de esa fe yo debo de vivir mi vida cristiana en victoria. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que a través de la fe pues vivamos una vida victoriosa en Cristo Jesús, porque a través de esa fe yo voy a tener el gozo, voy a tener la paz, voy a ser justo con las demás personas, voy a ser la persona que Dios quiere que yo sea, pero todo es por la fe, todo es por la fe. Ahora, Dios prueba esa fe para saber si es genuina o es una fe muerta. Dice la palabra de Dios en Santiago que una fe sin obras es muerta. O sea, una fe sin ese cambio de vida, pues es muerta. Pero una fe que ha transformado mi vida, la vida de la persona, esa es una fe genuina. Ahora, nosotros, cada uno de nosotros, hermanos, somos responsables de probarnos a nosotros mismos. De examinarnos a nosotros mismos. El apóstol Pablo dijo, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Ahora, a través de esa fe alcanzamos buen testimonio, porque así lo dice la palabra de Dios ahí en Hebreos capítulo 11, dice que a través de ella los antiguos alcanzaron buen testimonio, así de que pues nosotros también, a través de la fe alcanzamos buen testimonio. La gente lo ve, la gente lo mira, la gente lo va a ver, aunque nosotros ni cuenta nos demos, pero también, sin darnos cuenta, pues la gente pueda pensar que la fe está muy baja en nosotros. Por eso dice, como leímos ahí en Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 10, no lo busque, pero yo se lo leo. Ahí en Primera de Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, pues no es de Dios. Versículo 7 dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Entonces, bueno, a través de esa fe alcanzamos buen testimonio, porque a través de esa fe creemos que Dios conoce cada pensamiento y cada cosa que hago. A través de esa fe, yo puedo estar bien claro de que Dios, los ojos del Señor están sobre nosotros. Lo sé porque la Biblia lo dice y lo creo. Y el Señor nos está viendo todo el tiempo, constantemente Él nos está viendo y Él conoce cada pensamiento. Y si yo hago algo injusto, Él se da cuenta. Y si estoy en esa relación y en esa comunión con Él, pues me voy a dar cuenta que Dios me disciplina y que Dios va a tratar conmigo. Ahora, a través de esa fe, también vencemos al enemigo, a Satanás, al mundo, a la carne. Fíjese lo que dice en Primera de Juan 5:4. Ahí sí quiero que vayan, por favor, hermanos. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y cómo fue que nacimos de nuevo? Pues a través de la fe. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Por qué? Porque la fe, pues es el fundamento de nuestro cristianismo, de nuestra salvación, de la manera que agradamos a Dios. Claro, todo viene por la gracia, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo recibimos de parte de Él, pero cuando le creímos es a través de la fe. Por esta razón, cuando la Biblia menciona las partes de la armadura de Dios, dice
que el escudo de la fe es para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahí está en Efesios, en el capítulo 6, no lo busque, pero dice que el escudo de la fe es para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Así que la fe fortalece mi confianza en Dios. Me da la credibilidad de su palabra, que todo lo que dice es la verdad y que Dios es 100% real y todo lo que me ha prometido lo va a cumplir, lo va a hacer. Lo creo con todo mi corazón y todo eso es a través de la fe. La palabra de Dios dice que nosotros sabemos que el mundo fue constituido por la fe, que de todo lo que Dios hizo de la nada lo hizo y todo lo que existe fue hecho de la nada. ¿Cómo es que lo creemos? Por la fe. Luego también en la armadura que el Señor presenta ahí en Efesios, menciona el yelmo de la salvación. Y esto es algo bien importante. El yelmo es una parte que va en la cabeza. Es el que protege nuestra mente, los pensamientos, los malos pensamientos. Así que la fe nos da la credibilidad de su palabra, la confianza en Dios, que todo lo que Él ha dicho es la verdad, y el yelmo de la salvación es lo que protege nuestra mente de los malos pensamientos, de los ataques de Satanás. Porque por ahí entra Satanás, siembra la duda en contra de la verdad, pone sus mentiras. Pero ¿por qué yo voy a dar crédito a las mentiras del diablo cuando yo estoy bien firme en la palabra de Dios? Cuando yo tengo ese escudo de la fe, cuando yo tengo el yelmo de la salvación, ¿por qué voy a creerle yo a las mentiras de Satanás? Si yo sé que él viene para matar, para hurtar y para destruir. Así que mi vida en Cristo y a través del escudo de la fe, a través de la armadura que Dios nos ha dejado por el poder de Dios, mi vida está protegida. Su vida está protegida. Nuestra vida está protegida por el escudo de la fe, por el yelmo de la salvación y por el resto de esa armadura. Y de esa manera nosotros podemos vivir en paz, en gozo, con una seguridad de que somos hijos de Dios. Y es bien importante el vivir en ese gozo del Señor, en el gozo de la salvación, porque somos sus hijos, somos salvos. Dios nos ha dejado, nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dejado su palabra para que estemos creciendo, estemos alimentándonos de ella y estemos fortaleciéndonos en ella. Ahora, para que entre lo malo a mi vida, la decisión es mía. Si yo sé, si yo tengo el yelmo de la salvación, eso es como un filtro. El yelmo es el casco que está en mi mente y por ahí el diablo se mete, por ahí el diablo ataca. Para que entre algo ahí, algún pensamiento que me va a sacar del camino, la decisión es mía, de nadie más. La decisión es personal, no es culpa de Dios, no es culpa de mi cónyuge, no es culpa de mis hijos, no es culpa de nadie, es culpa mía. ¿Por qué? Porque yo le di cabida. Dice la palabra de Dios, ni deis lugar al diablo. Porque en el momento que le damos lugar al diablo, él no viene a jugar, viene a matar, a hurtar y a destruir. Viene a hurtarnos el gozo, a hurtarnos la paz, a ponernos en disensión y luego destruye, porque ese es el plan de Satanás y que el Señor Jesucristo lo reprenda. El plan de Satanás es destruir, hacer daño. Y no solo eso, sino también matar como muchas personas han muerto. Y claro, pues todos vamos a morir tarde que temprano, algún día vamos a morir, pero morir en la paz de Dios, en el gozo del Señor y todo al tiempo del Señor, no por causa de que Satanás haya destruido nuestras vidas. Y gracias a Dios por esa palabra, gracias al Señor porque tenemos esa preciosa fe, esa preciosa salvación
Dice la palabra de Dios, vuelvo a leer y termino leyendo aquí el versículo 1 de segunda de Pedro, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado. A los que habéis alcanzado. Grábese muy bien esto. A los que habéis alcanzado. Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. El apóstol Pedro igual dice que la nuestra, porque los demás apóstoles que habían creído, los demás discípulos que estaban, que ya eran parte de la iglesia, dice igual que la nuestra. Esa fe tan preciosa que ellos tenían, bien fortalecida, bien firme, que estuvieron dispuestos a dar su vida por el evangelio, a dar su vida por el Señor Jesucristo. Y que Dios nos ayude, hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por su amor, por su misericordia y por su paciencia, Señor. Ruego, Padre, que nos ayude, Señor, a poder siempre estar bien afinadita en nuestra mente, Señor, que este filtro que usted ha puesto en nuestra mente, por donde Satanás viene a insertar pensamientos y dudas y cuantas cosas, que estemos bien activos para desechar, reprender toda obra del demonio que viene a querer sacarnos del camino. Señor, ayúdenos. Gracias, Padre, porque hasta aquí lo ha hecho. Nos ha ayudado, nos ha bendecido, nos ha guardado. Luego, Señor, que lo siga haciendo. Bendiga cada familia, cada hogar, Señor, de los que se han conectado y aquellos que verán el video, el estudio, Señor, que usted los bendiga. Se lo pido en el nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén.